Cuando el silencio rompe algo más profundo que el amor. ¿Qué sucede cuando una relación termina? No con drama, no con gritos, no con una discusión interminable, sino con un desapego tranquilo. Cuando ya no hay persecución. Cuando ya no hay necesidad de demostrar nada. Cuando la atención que una vez estuvo allí simplemente desaparece. En ese momento ocurre algo que muchas personas no esperan. No es el amor lo que se derrumba. Es la ilusión de control. Porque durante mucho tiempo ella pensó que entendía cómo reaccionarías. Pensó que, si alguna vez se alejaba, tú responderías de la forma habitual. Esperaba preguntas. Esperaba insistencia. Esperaba que intentaras arreglar lo que se había roto. Pero no hiciste nada de eso. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo muy directo. ¿Alguna vez decidiste guardar silencio después de que alguien se alejara de tu vida? No por orgullo, sino porque entendiste que perseguir ya no tenía sentido. Si te ha pasado algo así, cuéntalo en los comentarios. Me interesa saber cómo viviste ese momento. Porque lo que ocurre después de ese silencio es mucho más profundo de lo que parece. Ella esperaba que reaccionaras. Esperaba que buscaras respuestas. Esperaba que trataras de demostrar que todavía valía la pena luchar por la relación. Pero en lugar de alimentar ese escenario, elegiste algo diferente. Elegiste la calma. No desapareciste por rabia. No te alejaste por orgullo. Simplemente superaste la necesidad de reaccionar. Y esa tranquilidad la descolocó más de lo que cualquier discusión habría podido hacer. Porque por primera vez no se trataba de sentimientos. Se trataba de poder. Y cuando no reaccionaste, algo en su interior empezó a cambiar. Durante mucho tiempo ella creyó que podía irse. Aún así, seguir ocupando el centro de tu mundo emocional. Pensaba que, incluso si se alejaba, seguirías ahí, revisando sus redes, esperando señales, interpretando cada silencio. Ese era el guión habitual. Pero ese guión no ocurrió. Aceptaste su decisión y seguiste adelante. No con amargura, no con resentimiento, simplemente con dignidad. Y ahí comenzó la verdadera ruptura. Porque hay un tipo de poder silencioso en no reaccionar. Un poder que muchas personas no entienden hasta que lo enfrentan. No discutiste, no suplicaste, no intentaste convencerla. Simplemente dejaste de participar en una historia que ella todavía creía poder dirigir. Y eso es lo que golpea al ego. No la ausencia de amor, la ausencia de control. Ella estaba acostumbrada a sentirse inolvidable. Acostumbrada a pensar que siempre tendría un lugar en tu mente, incluso si se alejaba. Pero cuando reemplazaste el apego por claridad, algo cambió. El silencio que ella interpretó como debilidad empezó a convertirse en un espejo incómodo. Un espejo donde tuvo que enfrentarse a una idea que nunca había considerado. Que tal vez tú no la necesitabas tanto como ella pensaba. El estoicismo enseña algo muy simple pero muy poderoso. No debemos actuar por impulso, sino por principios. Un hombre que comprende esto entiende que su paz no es negociable. No se abandona a sí mismo solo para retener a alguien más. Por eso, cuando ella se alejó, no reaccionaste con desesperación. Volviste hacia ti mismo. Y esa decisión cambió todo, porque cuando alguien se va esperando ser perseguido, el silencio no es simplemente ausencia. Es un mensaje. Un mensaje que dice que tu identidad no depende de quien decide quedarse o irse. Mientras ella esperaba ver señales de que todavía tenía influencia sobre tus emociones, encontró algo diferente. Inmovilidad, calma, distancia. Y esa combinación tiene un peso enorme, especialmente para alguien que creía tener el control de la narrativa. Quizás en algún momento revisó su teléfono esperando ver tu nombre. Quizás publicó algo esperando una reacción. Quizás dejó pequeñas señales esperando despertar tu curiosidad. Pero nada ocurrió. No porque quisieras castigarla, sino porque finalmente entendiste algo que muchas personas tardan años en comprender. Tu energía es limitada. Y cuando decides retirarla de donde no es valorada, el impacto se siente de inmediato. El silencio tiene una forma curiosa de confrontar a las personas. No grita, no acusa, no explica. Simplemente deja un espacio vacío donde antes había presencia. Y ese espacio obliga a los demás a enfrentarse con sus propias expectativas. Ella esperaba ruido. Esperaba mensajes largos. Esperaba explications. Esperaba una última conversación donde pudiera confirmar que todavía tenía efecto sobre ti. Pero no obtuvo nada. Solo silencio. Y ese silencio pesó más que cualquier palabra. Porque el ego se alimenta de atención. Incluso cuando el amor ya no está.
Durante mucho tiempo ella sabía que podía provocar una reacción en ti. Bastaba con una historia, una publicación, un comentario indirecto, tú veías. Tú respondías. Tú reaccionabas. Pero cuando dejaste de mirar, algo cambió. No se trataba solo de dejar de hablar. Se trataba de dejar de participar. Y cuando el público desaparece, incluso la actuación más elaborada pierde sentido. Ese fue el momento en que la dinámica empezó a romperse. No porque quisieras humillarla, sino porque finalmente habías recuperado algo que antes habías entregado sin darte cuenta. Tu atención. Y cuando un hombre recupera su atención, recupera también su poder. Cuando tu evolución destruye la historia que alguien había escrito sobre ti. El silencio fue solo el comienzo. Porque después de ese momento ocurrió algo aún más inesperado. No te quedaste estancado. No te quedaste mirando al pasado intentando entender cada detalle. Empezaste a reconstruir. Y ese cambio es algo que muchas personas nunca ven venir. Cuando alguien se aleja, normalmente espera un escenario muy específico. Esperan tristeza prolongada. Esperan nostalgia constante. Esperan que la persona que dejaron siga emocionalmente atrapada. Ese era el guión que ella imaginaba. Pero tu historia tomó otro camino. En lugar de hundirte, comenzaste a enfocarte en tu propia vida. Tal vez empezaste a entrenar con más disciplina. Tal vez comenzaste a trabajar con más claridad en tus objetivos. Tal vez simplemente dejaste de desperdiciar tu energía en lo que ya no podías controlar. Y ese tipo de transformación no pasa desapercibida. Porque cuando un hombre deja de buscar validación externa y empieza a construir algo interno, su energía cambia. Se vuelve más tranquilo, más enfocado, más difícil de mover. Y esa nueva versión de ti es algo que ella nunca imaginó. Ella pensaba que tu mundo giraba alrededor de la relación. Pero cuando vio que tu mundo seguía creciendo incluso sin su presencia, algo en su percepción empezó a romperse. No era su corazón lo que estaba siendo afectado. Era su orgullo. Porque el ego necesita creer que es indispensable. Necesita creer que su ausencia será devastadora. Pero cuando alguien se va y la otra persona se fortalece en lugar de romperse, esa narrativa se derrumba. Y eso es exactamente lo que ocurrió contigo. No trataste de impresionarla. No hiciste cambios para demostrar algo. Simplemente empezaste a construir una vida más sólida. Tus mañanas cambiaron. Tus hábitos cambiaron. Tu enfoque cambió. Y cuando un hombre cambia su enfoque de perseguir a alguien hacia construir su propio camino, su presencia se transforma. Ya no busca aprobación. Ya no necesita convencer a nadie de su valor. Su valor empieza a mostrarse por sí solo. Ese tipo de evolución es silenciosa, pero tiene un impacto enorme. Porque cuando ella piensa en la versión de ti que conocía, recuerda a alguien diferente. Recuerda al hombre disponible a cualquier hora. Al hombre que respondía de inmediato, al hombre que siempre estaba ahí. Pero cuando mira ahora, encuentra otra cosa. Un hombre con límites. Un hombre con claridad. Un hombre que ya no se mueve por impulsos emocionales. Y eso es profundamente desestabilizador para alguien que pensaba conocer completamente tu naturaleza. No es solo que hayas cambiado. Es que cambiaste en la dirección que ella nunca consideró posible. La versión de ti que dependía de su atención desapareció. En su lugar apareció alguien que se sostiene por sí mismo. Y ese tipo de cambio reescribe toda la historia. Porque ahora, cuando ella mira hacia atrás, no ve a alguien que perdió. Ve a alguien que evolucionó. Un hombre que dejó de preguntarse por qué no fue amado mejor. Y comenzó a preguntarse algo mucho más importante. ¿Por qué había aceptado tan poco durante tanto tiempo? Esa pregunta cambia todo. Cambia tu postura. Cambia tu energía. Cambia la forma en que las personas te perciben. Porque cuando alguien deja de buscar validación y empieza a vivir con propósito, su presencia se vuelve diferente. Más sólida, más tranquila. Más difícil de ignorar. Tal vez ella siguió adelante. Tal vez salió con otras personas. Tal vez llenó su tiempo con nuevas experiencias. Pero hay algo que no desaparece fácilmente. La conciencia de que la versión de ti que daba por garantizada ya no existe. Y esa realización tiene un peso enorme. Porque ahora ya no eres alguien que intenta recuperarla. Eres alguien que simplemente sigue avanzando. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Una busca aprobación. La otra refleja libertad. Ese es el punto en el que ocurre la verdadera transformación. No cuando demuestras algo, sino cuando dejas de necesitar demostrarlo, porque el mayor cambio no fue que ella se fuera. El mayor cambio fue cómo decidiste responder. Elegiste disciplina en lugar de desesperación.
Elegiste crecimiento en lugar de reacción. Elegiste reconstruirte en lugar de quedarte atrapado en lo que ya había terminado. Y esa decisión, silenciosa pero firme, es lo que realmente rompe el guión que alguien había escrito sobre ti. Ahora quiero dejarte una reflexión. Cuando alguien se va de tu vida, la verdadera pregunta no es si volverá. La verdadera pregunta es en quién te convertirás después de su ausencia. Porque algunas personas pierden el rumbo, pero otras descubren su dirección. Y muchas veces, ese descubrimiento ocurre precisamente cuando dejan de perseguir lo que ya decidió marcharse. Si algo de esta reflexión conectó contigo, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué cambió en tu vida después de una ruptura o después de alejarte de alguien que ya no estaba alineado contigo. A veces compartir tu experiencia puede ayudar a otra persona que todavía está atravesando ese proceso. Porque al final, el verdadero poder no está en ganar una discusión. Está en evolucionar tanto que la historia que alguien tenía sobre ti deja de tener sentido.